La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso. Una reflexión y con esta empezamos Manos Libres en esta primera semana de marzo. Llegó marzo, mucha gente le tiene miedo, hay cosas que hacer, trabajar y pagar, especialmente en nuestro país, ¿no es cierto? Hay muchas condicionantes a este mes, se le tiene temor. No faltará, claro, el desubicado que se va a vacaciones en este mes, no faltan los desubicados, pero bueno. Hoy estamos con un tremendo entrevistado, Manos Libres, bienvenidos amigos, bienvenido Miguel Mendoza, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy va, amigo? bien, muy bien, Mario, acá con bastante calor. Bueno, mira, con chaqueta, pero no, pero empezó marzo y todo negro, pero vamos a salir adelante, como decimos. Está más incómodo que Boric con la chaqueta, pero bueno, estas son cosas. Por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Vamos a hablar de contingencia nacional, vamos a hablar de los militares en el norte, en el sur, del próximo cambio de gabinete, en fin. Y estamos, ustedes ya lo ven en pantalla, con Pancho Vidal, Francisco Vidal, Maturana, que fue ministro del Interior, ¿no es cierto? Fue ministro de Defensa, fue vocero. Para unos, para algunos, entre los cuales yo me incluyo, uno de los mejores voceros de la historia reciente de nuestro país, sacándose los goles, tirándolo al córner o hasta incluso tirando la pelota para la otra área. Coquero, perdón, cocalero, o sea, digamos, le gusta la Coca-Cola, no, Miguel se ríe, ¿ah? Fumador, me parece muy bien, somos de los mismos. Hijo de padres separados, ese dato no tiene ninguna relevancia, pero no faltará el hijo de padres separados que se identifique con eso. Precandidato presidencial también, brevemente, pero fue precandidato presidencial. Y ahí estamos. Francisco Vidal, muy bienvenido a Manos Libres en el Desconcierto. ¿Cómo estás? Y Muy gracias por bien, atendernos. gracias por la invitación. Aquí estamos listos, cuando ustedes Ya, quieran. pues. Bueno, es un hombre, digamos, de pocas palabras. Pero oye, Ah, dale, Vidal Maturana, que está en mi mail, ¿ya? es porque tengo el mail junto a mi señora, pero en escrito llegó mi segundo apellido es Salinas. Bien. Sí, ¿Ya? sí, pues. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias por la aclaración. Francisco, te vamos a decir Pancho. Sí. Un hombre como todo el mundo lo conoce, tímido, de pocas palabras, no le gustan las entrevistas, no le gusta la televisión, le cargan los matinales, pero aquí está con nosotros también. Francisco, gracias por estar con nosotros nuevamente y No, siempre gracias a acompañados de, ustedes. siempre Gracias a ustedes. acompañados de agencia WOW, W-O-W. ¿Tienes algo que decir? Pancho Vidal siempre tiene algo que decir. Miguel Mendoza también. Yo también. Todo el mundo tiene algo que decir. Y si tienes algo que decir, nosotros haremos que te escuchen. Estrategias digitales, agencia WOW. Visítanos en www.agenciawow.cl. Marketing, comunicaciones y transformación digital con nosotros aquí en Manos Libres. Manos Libres en el Desconcierto. Pancho, partamos con el tema de los militares en el norte. Ujú, Tú fuiste ministro de Defensa, ujú. conoces bien la mano del oficio de los militares, no como Mario Desbordes, que estuvo 2 meses y se cree el que más sabe de todo. Eh, Además, Mario que, Desbordes fue carabinero. claro, sí fue carabinero, pero fue cuántos meses ministro de Defensa, poco, pero cree que se la sabe toda. Pero en fin, la pregunta hacia ti es, ¿qué tan efectivo es el despliegue? Yo sé que tú lo has defendido de alguna manera, ¿no? Pero hay gente que lo considera artificioso, que encuentra que los militares, estas 60 horas de preparación, digamos, no fueron suficientes. Hay otros que dicen que debieran disparar. ¿Cómo evalúas tú y cómo pronosticas tú esta situación? Yo creo que para nuestros auditores que nos ven y nos escuchan, el tema tiene que ver como, a ver, tenemos un problema enorme. El problema es que el 80% de los chilenos sostiene que el principal problema es la inseguridad. Nunca había ocurrido un porcentaje tan alto. Yo diría que es el principal problema y el segundo es la situación económica derivada de la inflación. Pero hay que preguntarse cuáles son las condiciones que han generado la inseguridad. Yo diría que son cuatro. La delincuencia tradicional, pero multiplicada, el narcotráfico, los grupos, eh, ¿cómo se llama?, el crimen organizado, la violencia en la macrozona sur, y hay que agregarle la migración ilegal en el norte. Entonces, cuando tú ya vas precisando, lo que tenemos, de acuerdo al alcalde de Colchane, son entre 200 y 400 migrantes ilegales al día. Sí. Y lo que tenemos también, en la tipología de los delitos en Chile han ido cambiando, con más violencia y con delitos no conocidos en la tradición criminalística de Chile.
como el secuestro, la amputación de miembros, etc. Y además por la cantidad de detenidos en flagrancia o en persecución judicial de carácter extranjero. Frente a ese cuadro, en el marco de la ley de infraestructura crítica, que se demoró una barbaridad, porque la ley original estaba pensada en hospitales, recintos educacionales, plantas eléctricas, gas, etc. Entonces la ministra Toá vio en esto una oportunidad de que a partir de la ley, de esta ley, desplegar al ejército en el norte, en la región de Arica, Iquique y Antofagasta. ¿Por qué? Porque esa es una región con una frontera brutalmente larga y grande, mucho más con Bolivia que con Perú. Y Carabineros, que tiene la misión de controlar la frontera, es derechamente insuficiente para eso. Entonces yo espero y creo que el despliegue militar va a ser un elemento de disuasión frente al migrante ilegal, por una parte. Segundo, el tema no son los militares, el tema es Bolivia. Porque, para que nos entendamos bien, el militar puede frenar al migrante ilegal, detenerlo, no dejarlo pasar. Pero ese ciudadano tiene que dar marcha atrás. Y al dar marcha atrás, la policía boliviana no lo deja entrar de vuelta. Sobre todo si es colombiano, venezolano o haitiano. Claro. Solo deja entrar al boliviano de vuelta. Entonces, aquí hay dos componentes de la solución. La presencia militar y también la negociación política con el gobierno boliviano para que también acepte de vuelta al que no es boliviano. Entonces, una situación, como dicen los periodistas, en desarrollo, porque no sabemos, pero yo creo que el tema nuestro, el tema de la presencia militar, debiera colaborar a detener el flujo de migración ilegal. Pero Pancho, lo que tú estás diciendo da pie a otra pregunta. Si se traslada a los militares y todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo logístico, digamos, grande, Sí. para tratar de impedir esto, no era, o sea, no solamente Toá es parte del gobierno, también hay una canciller bastante cuestionada, todo lo demás. No era necesario, ¿crees tú, previo a esto, tener, como tú dices, una negociación con Bolivia para que, o sea, porque en el fondo los vas a devolver y no los van a recibir? ¿No era necesario una negociación política, diplomática en ese sentido? Lo que pasa es que eso está en curso y yo creo que la presencia militar que va a materializar la detención del flujo va a llevar a que esta negociación tenga un punto de quiebre. Porque si entran 300 al día, como dice el alcalde Colchani, y no hay capacidad de devolverlo, ahora vamos a tener la capacidad de devolverlo. Y eso va a obligar a Bolivia. Y va a obligar. Ahora, en eso yo creo que el gobierno tiene que ponerse bien rígido, ¿eh? Porque si no, da lo mismo tener a los militares en la frontera. ¿Qué vas a hacer con 300 ciudadanos al día instalados a 50 metros tuyos que Bolivia no los deja entrar de vuelta? ¿Van a vivir ahí? Imposible. Una especie de interregno, ¿cierto? Exactamente. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Francisco Vidal en esta edición de Manos Libres en el Desconcierto, primera semana de marzo, volvemos a la pega, muchos, salimos otros, pero bueno. Miguel Mendoza con la próxima pregunta. Sí, cortita, Francisco. Yo no- Evaluación del primer año de gobierno. Te la tiré así, suavecita. Yo creo que, como soy profesor hasta el día de hoy, le pongo un 4. Y el 4 es porque Por el corazoncito. hay muchas cosas que espero que para los 3 años que vienen se mejoren. Te voy a poner un ejemplo. El primer problema que tiene el presidente, y que es inédito en Chile, es que gobierna con 2 coaliciones. Nunca había ocurrido eso en Chile. Nunca. Si tú analizas así, para hacer la cortita, el Frente Popular de Aguirre Cerda, una coalición. La derecha con Jorge Alessandri, una coalición. La Democracia Cristiana con Frei Montalva, un partido. La Unidad Popular, una coalición. Bastante dividida estratégicamente, pero una coalición. Esta es la primera vez que un gobierno tiene 2 coaliciones. Segundo problema.
que hay que administrarlo muy bien. Esas coaliciones sumadas suman 10 partidos, 10. En consecuencia, un gobierno de coalición con 10 partidos, si para nosotros en la concertación gobernar con 4 era difícil, me imagino que lo que para el presidente es con 10. Tercero, yo creo que, y voy a poner ejemplos, yo creo que el triunfo del presidente Boric con el apoyo del socialismo democrático y del mundo independiente que permitió ganarle a Kast en segunda vuelta, no tuvo consideración en su fuerza original. Yo creo que el Frente Amplio en particular, porque el Partido Comunista es un partido histórico con más de 100 años, pensó que podía hacerlo solito. Y eso ha llevado a muchos errores durante este primer año. Te voy a poner 2 ejemplos como simbólicos de los errores. Uno, la isque Sichel. Sí. Pero ¿qué es lo que hay detrás de la cabeza de la isque cuando parte Temuco-Icui? Esta es la idea que tengo yo, ¿eh? Tu interpretación de los hechos. Exacto. Nosotros sí podemos. Yo puedo entrar a Temuco-Icui. La nueva generación. Bueno, la recibieron a balazo. Para mí es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. El segundo, el descriterio de Jackson cuando dice que tiene superioridad moral sobre la centroizquierda que además les permitió el triunfo en segunda vuelta. Sin eso no ganan. Si tú sumas, y tenéis muchas cosas más, por ejemplo, el rechazo original a decretar estado de excepción en la macrozona sur, hasta que la realidad se impuso. La tranca, el prejuicio con respecto al orden público. Porque el orden público, en mi opinión, es de las políticas más progresistas que pueden haber. Porque el desorden público y la inseguridad ciudadana afecta al mundo popular y a las capas medias. Obviamente que también afecta a los sectores de altos ingresos, pero estos últimos tienen capacidad tanto territorial por las comunas donde viven, como financiera para tener seguridad privada. Mira, yo vivo en Las Condes. Por mi casa, por mi calle, deben pasar 40 veces al día la seguridad ciudadana de Las Condes. Claro. Yo pregunto cuántas veces pasa por un pasaje en Los Espejos un auto de la comunidad de Los Espejos, del municipio. O en Peñarolén, hemos hablado con la alcaldesa de Pues lo que te quiero decir entonces, claro, que el tema se nos escapó de las manos, el tema de la seguridad ciudadana, porque existía y aún queda un prejuicio, una especie de complejo. Y resulta que la ciudadanía lo que quiere del gobierno es que le dé seguridad. Te hago dos preguntas al respecto, sí, pero te hago dos preguntas al respecto, Pancho. Una es, ¿cómo se puede revertir ese complejo si es que existen personas dentro del gobierno que mantienen esos complejos? Y los que son más orejeros del presidente, Jackson, Camila Vallejo, o sea, bueno, la realidad, es difícil que se prenden. Mario, es la realidad. O sea, cuando yo veo al presidente decir hoy día hay que respaldar a Carabineros, hay que respaldar a la PDI, hay que respaldar al Ejército en el norte, estado de excepción consecutivo en la macrozona sur, la realidad se impuso. Ahora, claro, eso significa una agenda legislativa que estos muchachos, cuando estaban en la oposición, siempre dijeron que no, pero como tienen buena inspiración, la realidad les ha dicho que la vida es más compleja. Claro. La vida no es ir a Temuco-Icui, ahora sí que yo puedo. No es así. Entonces yo creo que en ese sentido es mi balance que me lleva al 4. Pero ese 4 también tiene elementos positivos, porque finalmente el 4 es pasar de curso. Y es que hay un programa de transformación sustantiva, el gobierno ha mandado su reforma tributaria, logró la aprobación en la Comisión de Hacienda con el rechazo de la derecha, lo que era obvio. La próxima semana se vota en la sala de la Cámara la reforma tributaria y va a pasar al Senado. Inició en la reforma previsional. La ministra Jara sigue avanzando con las 40 horas.
el salario mínimo, escúchenme bien, nunca había crecido tanto en un año como bajo este gobierno. Resulta que el salario mínimo le llega a 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando empezamos esto, era 350 el salario mínimo. Hoy día está en 410. Y en mayo lo más probable es que salte a 450. Y el Partido Comunista está presionando que llegue a 500 para evitar el sexto retiro. Exactamente. Sí, pues. Claro, ese es un tema en sí mismo. Entonces, lo que te quiero decir es que es un gobierno que ha tenido, por las razones que te daba, cierta inexperiencia, cierto voluntarismo, pero que se ha ido ajustando. Y yo creo que el ingreso, después del fracaso de septiembre, de Toá y Uriarte, han ayudado a este reequilibrio, a ser más consolidado, a ser más sólido, a tener perspectiva. Y yo creo que esto además se va a manifestar en los próximos días, cuando en el nuevo equipo las dos coaliciones estén equilibradamente representadas. Hoy día, para que ustedes tengan un dato, de los 24 ministros, 10 son de Apruebo Dignidad, 7 del socialismo democrático, y la diferencia son los independientes. Pero en materia de subsecretario, de los 39, 5 son del socialismo democrático y 34 de Apruebo Dignidad. Siempre el doble. Entonces, imposible así. Siempre el doble. Esa era la pregunta que te quería hacer a continuación, digamos, el próximo cambio de gabinete. Yo sé que ustedes, como socialismo democrático, están luchando por equilibrar las cosas, pero también se entiende como un poquito más de afán de poder, también justificado por la inexperiencia de este gobierno millennial, digamos. Pero a los nombres de Ávila, de obviamente Urrejola, se ha sumado el nombre de Alejandra Penao en deportes, que podría salir. ¿Cuál es tu pronóstico de un próximo cambio de gabinete o lo que te parecería a ti que fuera bien en cuanto a nombres también? Tú eres bien jugado, Pancho. No, yo creo que el cambio se va a notar, si es que es antes del 11 de marzo, en la segunda línea, en los subsecretarías. Ahora, a nivel de ministerio, siempre eso queda como la reserva del presidente. ¿Cómo se mueve? Ahora, los que están en la mira, y particularmente de la derecha, es Urrejola, El libro. es el de educación, Ávila, claramente. Esos están sistemáticamente en la mira de la derecha a través de los partidos, los medios de derecha, siempre ahí, siempre ahí. Ahora, eso muchas veces, para que ustedes sepan, en vez de liquidar al ministro, lo refuerza. Claro. ¿Ya? Pero claro, mire, yo soy doctorado en esto, tuve 8 años en La Moneda, no sé cuántos cambios de gabinete viví, entonces al final mi impresión es que el cambio se va a notar más en las subsecretarías que en el primer nivel. Aunque lo más probable es que también haya cambios de ministro, pero donde se va a notar es en la subsecretaría. Estamos en Manos Libres, en el desconcierto, como siempre, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, acompañados por Agencia WOM. Si tienes algo que decir, nosotros haremos que te escuchen. agenciawom.cl, estrategia digital, transformación digital, comunicaciones y marketing. Miguel. Sí, mira, más o menos una pregunta directamente a lo mismo. Mira, ¿cómo ves la convivencia de las dos almas del gobierno? Yo sé que lo dijiste, pero ¿va a haber esa convivencia, ese matrimonio sea perdurable? Porque obviamente cuando llegaron al gobierno el presidente Hugo Boric estaban en la mira estaban en las movilizaciones estudiantiles que querían cambiar todo. Acuérdate que la campaña del mismo presidente Boris en primera vuelta era muy 30 años, y aparte los 30 años era como que todo lo malo, aparte de la dictadura, eran los 30 años. Entonces, ¿cómo ves que esto está, el socialismo democrático que tú perteneces, y que está, obviamente, ahora se puede ver que es el alma del gobierno, pero al primer cambio de gabinete no era el alma del gobierno, se puede decir, y te lo digo así sinceramente, como un espectador, era el arroz graneado. Y ahora, ¿cómo lo ves tú, este matrimonio casi no de insecto, pero un matrimonio medio arreglado? ¿Va a perpetuarse en el tiempo o solamente es más que nada para mantener
el eje de la centroizquierda gobernando en Chile? Mira, lo que pasa es que para enfrentar tu pregunta hay que ver la correlación de fuerzas en la sociedad chilena hoy. Y Perfecto. lo que tú tienes es una derecha fuerte. La mejor demostración, la segunda vuelta, Kast. Kast sacó el 44% de los votos. Es una derecha fuerte que además tiene no mayoría en el Parlamento, pero la fuerza suficiente para impedir sin negociar el programa de gobierno. Además, es una derecha con los denominados poderes fácticos desplegados, la Confederación de la Producción y el Comercio, la SOFOFA, los medios de comunicación escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes una derecha de esa magnitud, al frente tienes que lograr la coherencia, la coordinación entre la izquierda y la centroizquierda. Esa es la correlación de fuerzas en Chile. Apruebo Dignidad por sí mismo no gobierna. El socialismo democrático por sí mismo no gobierna. Solo somos capaces de gobernar ambas coaliciones coordinadas en torno a un liderazgo hoy día Boric. Esto cambió radicalmente con respecto a los primeros 20 años de la concertación y si le sumo los 4 a la nueva mayoría. Aquí hay una fuerza nueva en torno al 12-15%, que es el Frente Amplio, más regionalistas verdes, un partido histórico, el Partido Comunista, que se recuperó electoralmente. La gente se olvida, el Partido Comunista es el partido más grande de Apruebo Dignidad, con el 7,45% de los votos, 12 diputados y 2 senadores. Los comunistas volvieron a tener 2 senadores después del 11 de septiembre del 73. Han pasado 50 años. Entonces, lo que te quiero decir es que lo que a mí me tranquiliza es la experiencia comparada. Mira, voy a poner 3 ejemplos. En Portugal ha habido un gobierno largo donde el socialismo democrático está en la moneda portuguesa, pero es apoyado por la izquierda en el Parlamento. En España, hoy gobierna el Partido Socialista Obrero Español, pero en el gobierno también está a su izquierda, la vicepresidenta del Juntos Podemos, que es equivalente al Frente Amplio. Ese es el modelo que hay que seguir. Lo que va a estar en disputa es cuál es la hegemonía de uno o de otro. Hoy día la hegemonía la tiene obviamente Apruebo Dignidad, porque el presidente es de Apruebo Dignidad. Y ponen su Puede amigo. puede cambiar después. Como nos ocurrió en la concertación, pues muchachos. Sí. Si los 2 primeros gobiernos fueron Elmer y Frei Ruiz Tagle, hegemonía demócrata cristiana, los segundos gobiernos Lagos y Bachelet, hegemonía del socialismo democrático, el segundo gobierno de Bachelet, hegemonía del socialismo democrático, incluso con el Partido Comunista en el gobierno. Entonces esto no es de gustito. Si tú no tienes conciencia de la correlación de fuerza, vas al fracaso. Ahora, la aspiración del presidente algunos meses atrás en Cerro Castillo diciendo que él espera una sola coalición es imposible, Absurdo. porque son 2 historias. Pero en el momento actual lo que hay que hacer es hacer una buena convivencia entre las 2 coaliciones, pero no por solo buena onda, sino que por necesidad estratégica. El Frente Amplio, el Partido Comunista por sí solo, ¿cuánto sacaron en primera vuelta? El 26%. Mira la fuerza en el Parlamento. ¿Cuántos son los diputados de Apruebo Dignidad? 37. ¿Cuántos son los diputados del socialismo democrático? 30. Mira el Senado. ¿Cuántos son los senadores de Apruebo Dignidad? 5. ¿Cuántos son los senadores del socialismo democrático? 13. O sea, el gesto lo tiene que hacer Apruebo Dignidad. Evidente. ¿Tú crees que va a ser ese gesto? Bueno, pero tú apelas a la realidad y al realismo, Pancho, pero hay una generación de mucha soberbia. O sea, la vida empezó con ellos. Claro. Es que déjame decirte, Mario, que a esos muchachos que piensan de esa manera, les recomiendo que estudien los últimos 10 años de Portugal, de España y de Grecia. En Grecia ganó el Syriza
que es como el Frente Amplio de acá. Sí. Arrasó con el PASOK, que es el Partido Socialista Griego. ¿Sabes quién gobierna hoy día en Grecia? La ultraderecha. Claro. ¿No te da miedo eso? O sea, quedan 3 años para rectificar los errores. Pero si el Frente Amplio, su objetivo no es la derecha, sino que es liquidar al socialismo democrático, el próximo presidente es Kast. Pero, Pancho, pero ¿y dónde dejamos el PDG, el Partido de la Gente? Porque para mí se decía que el Partido Bisagra no fue Partido Bisagra, fue un invento de Parisi y tú sabes cómo... Mira, Miguel, el Partido de la Gente es un partido de derecha y te voy a dar el ejemplo. Ya. Es una derecha populista, está acá, pero de Sí, derecha. sí. Pero escúchenme, resulta que el Partido de la Gente toma decisiones a través de una encuesta digital a sus militantes. Para competir en la convención hizo una consulta. Mm. El 50% de los militantes dijeron vamos solitos, no hay problema. Pero nadie sabe que el 43% de los militantes dijeron no, vamos acompañados, pero con los republicanos. ¿Qué tal? Y el segundo ¿Ah? partido más grande, después del Partido Comunista. Exacto, es militante. Ahora, En militante, sí. ahora yo creo que lo que ha pasado en la bancada de diputados, fueron 6 los elegidos, se les pegaron 3 que venían de otros partidos y hoy día quedan 2 diputados del partido. 2. Sí, pues. Sí, pues queda Ollarzo que estuvo aquí y no queda nadie más. Pues. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, mira, yo creo que la derecha, la derecha poderosa, la derecha empresarial, se lo va a comer al Partido de la Gente. Se lo va a comer. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que sí? ¿Que eso va a pasar? Sí. A ver. Y mira, lo vamos a ver incluso en la elección, en esta que viene, que más, claro, vamos a sacar la cuenta de cuántos constituyentes saca uno, está bien, pero también hay que ver, como vamos en listas separadas, la derecha va en 3 listas, vamos a ver cuál es el equilibrio en la derecha. Entre Chile Vamos, la derecha tradicional, los republicanos, la ultraderecha y el Partido de la Gente, la derecha populista. ¿Cuánto fumáis al día, Pancho? ¿Unos 30? Oh, cajetilla y media. Sí, no, pero Ken Guam, que es un chiste. Ya, ya. Yo no sé cuánto fumo. Yo no sé cuánto fumo. Yo creo que todo. Seguimos con Francisco Vidal aquí, ex vocero, ex ministro del Interior, ex ministro de Defensa, y abordando la contingencia nacional. Pues. Dentro de todo este ambiente, Pancho, ¿cuál es tu pronóstico para el próximo proceso constituyente? Porque hay gente de izquierda radical ya está llamando a votar rechazo previamente, porque encuentra que esto fue una cocina. Y la típica derecha tontita, de la que tú hablabas antes, que va a votar rechazo porque sí, porque hay que votar rechazo, porque no es posible ningún cambio, porque no conviene nada, porque es mejor estar como siempre. Esa derecha que le cuida la casa al rico para poder dormir en el patio. ¿Cuál es tu Mira, visión de eso? yo creo que a ver, la elección constituyente va a ser bien estrecha. 24-26, 23-27, hasta 22-28 puede ser. La clave de las listas es que o la derecha unida o la izquierda unida es no estar bajo los 21, porque el 21 es el que te da el derecho al veto. Entonces, yo creo que eso va a ser un resultado estrecho. En tanto convencionales elegidos, vamos a ver cuál es el porcentaje en voto. Ahora, mi impresión es que la suma de las fuerzas comprometidas con el proceso deben estar entre el 70-80%. Y eso se debería demostrar el 17 de diciembre en el plebiscito de salida. Vamos a tener desde la ultraizquierda el rechazo y desde la ultraderecha el rechazo, obviamente por razones distintas. Sí, esto, mira, acuérdate, el 15 de noviembre del 2019, cuando se buscó la salida constitucional a la crisis social, los que firmaron representan el 92% de los votantes, los que firmaron.
solo el 8%, básicamente el Partido Comunista y el Partido Comune y Convergencia del Frente Amplio no participaron en ese acuerdo. Pero después se sumaron al acuerdo cuando vieron que la marea iba en esa dirección. Pero yo creo que con el 60-65% de los votos obligatorios, además, vamos a tener una nueva constitución firmada por Boric y desterrada la constitución original de Pinochet. Perfecto. Francisco Vidal, aquí en Manos Libres en el Desconcierto, en una nueva edición, el primer programa del mes de marzo. Perdón, soy tan fumador como Pancho Vidal. Nuestros bronquios se expresan por sí mismos. Miguel, ¿más Sí, preguntas o vamos a la gestión? la última pregunta rápidamente. ¿Qué va a pasar con este? Claro, estamos en la constituyente, ya hablábamos de este nuevo proceso, pero ¿qué va a ser? Realmente tú lo dijiste al final, los consejeros designados, se puede decir. ¿Qué peso van a tener ellos? Y más que nada los partidos políticos, porque lo designaron los partidos políticos. ¿Qué peso van a tener? ¿Qué van a, porque claro, tiene más peso las personas elegidas, pero ¿qué peso van a tener? Porque va a ser la presión de los partidos políticos. ¿Qué ves en eso, Pancho? Claro, lo que pasa es que tú tienes en esta vuelta la presencia de los partidos, finalmente los 24 expertos expresan y reflejan la correlación de fuerzas del Parlamento. Por eso son 12 y 12. Claro. 12 de izquierda y centro izquierda y 12 de derecha y centro derecha. A esos 24 vamos a ver qué pasa con los 50 elegidos. Acuérdense que los 50 elegidos deliberan sobre la propuesta de los 24 elegidos por el Congreso. Los 24 elegidos siguen participando, pero sin derecho a voto. Entonces el sistema está hecho para que tú logres mayoría de 3/5 para establecer los parámetros fundamentales de la nueva Constitución. Ahora, yo sí les adelanto lo siguiente. La pelea de fondo entre la derecha y nosotros va a estar en el principio número 5. Aquel que dice que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. Porque la derecha hoy está diciendo que un Estado solidario, al final es eso, puede convivir con el Estado subsidiario, que es la creación de Jaime Guzmán. Y en los hechos eso es imposible. O eres Estado solidario para garantizar derechos, salud, vivienda, educación y pensiones, o eres Estado subsidiario. No sé si ustedes se han fijado en los últimos días, hay columnas, entrevistas, donde la derecha empezó a sacar las garras. Sí. Ahora, no puede desconocer que va a haber un Estado social y democrático de derecho, pero le agrega que los bienes derivados de esos derechos también pueden ser colocados por el sector privado. Y ahí entran en una contradicción fundamental, porque el sector privado no es el hogar de Cristo, el sector privado por definición busca utilidad. Entonces, si tú dices salud es un derecho y le metís un ISAPRE, donde el derecho es en la medida que tengas cuenta corriente, o vivienda, o pensiones, o educación, es imposible. Entonces, ahí va a estar la batalla. Y va a ser una batalla dura, ¿eh? Acuérdense de mí. ¿Sí? Muy eso dura. Es lo que tú vaticinas, ya. Perfecto. Porque la clave está en eso. O sea, claro. ¿Cuál es la contradicción principal de la sociedad chilena? Es la económica y social. Uno de los errores de la primera convención constituyente que puso en disputa como 10 contradicciones. Las mujeres, los indígenas, el orden público, las regiones, las comunas, y estos cabros se olvidaron de leer algunos clásicos que te dicen que hay que preocuparse de la contradicción principal y no distorsionar con las contradicciones secundarias, que son importantes, pero que no pueden ocultar la principal. Y la principal en Chile es muy simple, ciudadanos que nos ven o nos escuchan. Después de 32 años de democracia, claro, gran valor, disminución de la pobreza, gran valor, ampliación de las libertades, pero tenemos un tumor. Y es que el 1% de los más ricos capturan el 27% del ingreso. Eso es inédito en el mundo. O se lo digo de otra manera, de los 10 millones de contribuyentes, el 1% gana más de
perdón, el 17% gana más de 1 millón de pesos. Y el 3% gana más de 4 millones de pesos. Ese es Chile. O se lo digo de otra manera, el 75% de los trabajadores en Chile no paga impuestos a la renta y en buena hora. ¿Saben por qué? Porque la ley exime del pago del impuesto a la renta a quien gana igual o menos de 13,5 UTM. ¿Cuántos son 13,5 UTM hoy día? 750 lucas. Mira. ¿Cuál es el sueldo promedio en Chile? 658 lucas. ¿Cuál es la mediana de ingreso en Chile? 458 lucas. Falta, disculpa, antes Mario, para completar esto, Por supuesto. falta un servicio puesto interno para ver las grandes riquezas, porque digámoslo, el Choclo Délano, el expresidente Sebastián Piñera, tenían paraísos fiscales. Mira, Entonces, es que Miguel, mira, el problema en Chile con los impuestos, primero, a ver, otro ejemplo. ya. Hay un indicador que se usa en el mundo, que es la carga tributaria, ¿qué porcentaje es del producto? En Europa, espérame un poco, están tocando el timbre, vieja. Ya, Eso es lo bueno. ¿ya? Escúchame, la carga tributaria sobre el producto expresada en porcentaje es un indicador mundial. ¿Cuánta es la carga tributaria en Chile? 21%. ¿Cuánto es la carga promedio en Europa? 34%. ¿Se fijan? Sí. Segundo, la evasión y la elusión en Chile es impresionante. Hay un solo trabajo de Jorrat, el que fue director de impuestos internos. Lo hizo hace 2 años en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Escúchenme bien. Elusión y evasión en el IVA, 22%. Elusión y evasión en el impuesto a las empresas, 34%. Y afírmense, elusión y evasión en el global complementario que pagan los de mayores ingresos, 70%. Entonces, hay campo para avanzar. De hecho, esta reforma tributaria del presidente Boric es la más grande en la historia de Chile. Lejos, Perfecto. la más grande. Perfecto. Además, focalizada donde corresponde. En los que ganan más de 4 millones mensuales y en los 6.300 chilenos. Escúchenme bien. 6.300 sobre un universo de 10 millones de contribuyentes. Eso es algo así como el 0,00001 de los contribuyentes que tienen patrimonios iguales o superiores a los 5.000 millones de pesos. Dicho en jerga campesina, el chancho es gordito, pero está mal pelado. Mira, mira, vamos a las secciones que tenemos nosotros con Mario. Mario parece que tuvo un problema técnico. Sí, no, claramente, se cayó Mario. Se cayó, claro, claro. Pero tenemos que continuar con el programa. Y hay una sección que tenemos nosotros, fue sin querer queriendo. El mayor error, no sé, vamos a decir con calzón quitado, el mayor cagazo que te hay pegado, pero pasó piola, así. Fue sin querer queriendo. Igual que el Chavo. Ya. ¿Cuál fue el tuyo para poder...? Bueno, tengo varios. Pero uno sabroso para el programa. Pero yo te diría que cuando era vocero de Lagos, ¿Ya? cometí un error político. Y es que Lagos mandó un proyecto de reforma tributaria para recuperar lo que se perdía con el acuerdo de la Unión Europea por arancel. Perfecto. Y perdimos por un voto. Y ese voto fue el senador en ese entonces, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y yo le saqué la cresta públicamente. Y tuve que pedir disculpas públicamente. Ese es de los que me acuerdo así rápido. Sí. Hay muchos más, pero muchos más. Sí. No, por ejemplo, Mario una vez contó que él mató 1 hora antes, mató al Papa en la radio. ¿Ya? Ya. 1 hora antes. Ya. 1 hora antes el Papa Juan Pablo II. Lo había matado 1 hora antes. Así que más o menos, imagínate cómo estaba Mario. Ahí está regresando Mario. Está regresando. Oh, parece que no regresó. No. Pero hay que seguir. Sí. El otra sección es el pastelazo de la semana.
lo que fue lo feo, lo que no te gustó durante esta semana. No me gustó, fíjate, aunque es completamente esperable, las declaraciones del próximo jefe de bancada de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, porque transpiró al decir que la reforma tributaria y de pensiones es pésima, lo que transmite, y era que no, ese diputado de la UDI, es que la derecha en general defiende los intereses de los poderes económicos. Porque si yo le pudiera explicar a los ciudadanos de a dónde va a salir la plata de la reforma tributaria, está circunscrita a menos del 5% de los chilenos. Claro. Entonces, si yo ataco esa reforma, estoy defendiendo al 5% de los chilenos más ricos de Chile. Eso es el pastelazo de la semana. Así es. Mario, el pastelazo de la semana, ya, no, sí. yo me caía, esto es así, y lo están viendo, sigo pegado, no sé qué pasa. Esta es culpa de Boris, bueno, sí, no, es culpa del Partido Comunista y de la gente, y de la gente da 2030, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. No, Mario, tu pastelazo de la semana. Mi pastelazo de la semana. Yo quería ver, o sea, bueno, ya lo dijo digamos, pues sin querer queriendo lo dijo Pancho, ¿no? Sí, sí lo dijo. Ya, Y bueno. le tiró palo al ex presidente y ex senador Eduardo Frei. Mira, pues eso no se hace, un Pancho. No El pastelazo puse de la el semana mío, ejemplo. sí, es la justicia chilena. O sea, después de 2 años, el caso de Tomás Bravo, chiquitito que desapareció, después fue encontrado en unas condiciones horribles. La fiscalía dice que ahora no puede formalizar al tío, a Jorge Escobar, por homicidio calificado, lo reformaliza por abandono de menor, digamos. Yo no digo que formalicen a unos o a otros por tal o cual razón, pero la justicia chilena es tan mediocre, es tan realmente da mucho que desear, o sea, deja mucho que desear, no hay forma de entender a la justicia. Tú puedes encontrar a una persona en flagrancia y al día siguiente está suelto. Yo creo que una gran deuda en nuestro país es la justicia, la fiscalía especialmente. Ojalá que con Valencia las cosas mejoren, ¿no es cierto? Sí, yo también comparto también ese pastelazo, pero voy a decir el pastelazo de la semana y con el contagio positivo, pero lo voy a hacer así. El pastelazo de la semana para mí es para la gente de la derecha que está criticando el IMACEP positivo claro, porque dice, no, el IMACEP, claro, el 0,4, pero sigue la delincuencia. Por favor, si lo que más necesitamos es que haya una unión de todos los sectores políticos para que trabajemos juntos y podamos sacar adelante esta crisis. Pero si empiezan a criticar, no, que el IMACEP es malo porque el gobierno de Boris, que el Partido Comunista, y empiezan a sacar muchas cosas, no. Yo creo que el IMACEC es bueno, ojalá que se mantenga, ojalá que suba un poquito, por último, un punto porcentual, pero porque realmente lo necesitan los chilenos, está aumentando la informalidad del trabajo. Claro, exacto. Entonces, obviamente, y hay más desempleo, entonces hay menos puestos de trabajo. Entonces, si aumentamos este IMACEC, ya dijo un tipo de la derecha, no recuerdo quién dijo, claro, pero es que lo que pasa es que por la temporada estival. Mira, no se puede poner contento ni uno ni el otro. Mediocre y mezquino. Es como, ¿sí? ¿Cierto? O es como que el famoso de la masa criticó que le había puesto Chile en un encuentro internacional en Suiza. Ese Gonzalo La Carrera. Gonzalo La Carrera, como que le habían puesto ají. O sea, no cacha nada de política internacional, no cacha nada de idioma. Un roto con plata. ¿Qué querés que te diga? Mi contagio positivo, ¿lo dijo Pancho el contagio positivo, no? No lo ha dicho Pancho, no lo ha dicho. Dale, Pancho. ¿Cuál es el contagio positivo esta semana? Lo positivo algo bueno, lo que bueno, lo bonito, lo que te gustó esta semana. Me gustó que el presidente haya, en la reunión que tuvo hoy día con los funcionarios de Hacienda, haya reforzado ese equipo, y a Marcela en particular, porque
este año va a ser muy difícil. Sí. Entonces yo creo que lo que pasa es que hay símbolos. Es raro que un presidente cruce de la moneda a Hacienda. Sí, 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 sí. Y ese es un símbolo de respaldo al ministro de Hacienda. Sobre todo cuando la derecha le está diciendo ayer que le va a rechazar la reforma tributaria, que le va a rechazar la reforma previsional y aún más. El diputado Ramírez le dijo a Marcel en el Mercurio que si no cambia de opinión, su prestigio va a ser pulverizado. Tal cual. Suavecito. Matonaje, po. Lo dije Tu yo. contagio, tú ya hiciste tu contagio, Miguel, ¿cierto? Ya. Sí, más ¿Falto que yo? nada era el IMACEP sorpresivo. Eso es lo más positivo. Para Tenemos mí es lo tener- mismo, el IMASEC de 0,4% después de 4 meses a la baja es algo que nos tiene que alegrar a todos. Yo, Sí. eso me causa curiosidad, no tanta curiosidad porque es muy evidente y elocuente, el silencio de muchos economistas de derecha, que lo único que quieren es ver al gobierno, a Boric y por tanto al país destruido para salvar al Mesías que tienen, que es José Antonio Cast. Lo Así veo es. así nomás. Uh-huh. Ya pues, Pachito Vidal, te Bueno, queremos muchas tener gracias en por una la próxima edición. invitación y invítenme después de las elecciones para que ahí veamos cuántos pares son Chesmoc. ¿Ya? ¿Cuántos Oh, pares son va a estar Chesmoc? bueno, Ya. está bueno. Gracias, Listo, Pancho. gracias. Gracias a Chao, todos y chao. gracias a Manos Libres, a nuestros seguidores. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao. chao.